Sean bienvenidos a esta clase virtual donde yo, Hector Agdiel Aparicio, seré su tutor y encargado de dirigir este tema, que es ejercicio físico y la importancia del ciclo de Cori en el funcionamiento muscular. Comencemos. Existen tres tipos de músculos. Por un lado tenemos los músculos lisos, que por ejemplo podemos señalar a los músculos que se encuentran en el intestino. También el tejido cardíaco, que tenemos los músculos del corazón. Y el que vamos a estar señalando durante todo este video, los músculos estriados, o mejor conocido como músculo esquelético, donde están compuestos por células musculares. Estos componen fascículos musculares. Hablar de fibras y células musculares es representar lo mismo. Estos músculos tienen acción endocrina. Te preguntarás, ¿cómo llega la energía a los músculos? Si observamos este diagrama, la finalidad de este mecanismo en el músculo esquelético es producir ATP, para luego utilizarlo en diferentes funciones. El músculo va a recibir de la circulación general de ácidos grasos, cuerpo cetónico y glucosa. Comencemos con los ácidos grasos. Al entrar a la célula muscular se produce la beta oxidación y terminan formando ATP. Luego, por los cuerpos cetónicos provenientes del hígado, entran al músculo por una enzima llamada tioforasa, convirtiéndola en acetil-CoA. Cuando ésta se convierte en acetil-CoA, entra el ciclo de Krebs y por la fosforilación oxidativa forma ATP. En cambio, la glucosa, por medio de la enzima hexoquinasa, quedan atrapadas dentro del músculo como glucosa 6-fosfato. Esta puede ser almacenada por la gluconeogénesis en forma de glucógeno. También podemos mencionar que por medio de la glucólisis puede formar piruvato. Este piruvato, por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa, puede entonces crear el acetil-CoA y volviendo al mismo ciclo de Krebs y formando ATP. En cambio, si vemos en presencia de la enzima, este piruvato en presencia de la enzima de lactato deshidrogenasa, puede formar lactato. Debemos recordar que esto se debe en un medio anaeróbico, o sea que no hay oxígeno o muy poco oxígeno. Por medio de la circulación, este lactato puede llegar al hígado y nuevamente puede transformarse en glucosa. A este proceso le llamamos como ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico o lactato. También tenemos que mencionar que existe otro ciclo, por ejemplo aquí lo observamos, la alanina, que también puede formar glucosa y se ve repetitivo en este caso. Es muy importante mencionar la creatina. Por acá lo observaremos y en la siguiente diapositiva observaremos más de ella. Algunas generalidades son la moneda energética, que siempre debemos reconocer para mover los músculos o cualquier actividad física, es el ATP. Del total de ATP consumido por el organismo, solamente reposo es cerca del 30% y es utilizado por la masa muscular. Pero durante un ejercicio intenso, el porcentaje requerido por los músculos puede llegar a ser hasta el 90%. Tipos de ejercicio. Bien, como mencionamos aquí, vemos que existen dos tipos: el aeróbico, que vamos a hablar muy poco de él, y el anaeróbico. En el caso del aeróbico, aquí vemos una ecuación muy general donde la glucosa más oxígeno forma dióxido de carbono, agua y energía, muy parecido a la contraria de la fotosíntesis. Y por acá vemos qué pasa en el aeróbico. Hay larga duración, hay intensidad baja o media. Por ejemplo, la gente que corre en maratones. Hay mucho oxígeno y quedan grasas e hidratos. En cambio, en el anaeróbico hay poco oxígeno, recordemos eso, y una intensidad alta.
pero una corta duración. Por ejemplo, los que corren en 100 metros o hacen ejercicios cortos pero muy intensos y fortalecen los músculos. Este es el ejercicio que realmente necesitan para fortalecer los músculos. Aquí es donde ocurre el ciclo de Cori, o mejor conocido como el ciclo de ácido láctico o lactato. El lactato obviamente en forma iónica. Actividad de anaerobia o actividad anaeróbica. El mecanismo 1 se da por la creatina. Para realizar el trabajo de las células musculares utilizan sus reservas de ATP, siendo estas limitadas. O sea que la creatina es muy limitada, pero observemos la importancia de ella. Aquí observamos cómo la creatina más ATP y por la enzima fosfocreatina quinasa forma la creatinofosfato. Obsérvese que es bidireccional, ¿sí? Esta es una reserva, un sustrato de reserva. Al consumir un suplemento de este tipo que existe en el mercado, creatina, lo que vamos a hacer es que mejoramos el rendimiento, o sea que es ergogénico, rendimiento deportivo obviamente, por eso muchos deportistas toman este tipo de sustrato, porque va a haber una mayor formación de creatina fosfato, sirve para luego formar ATP en la contracción muscular, como vimos en las diapositivas pasadas. O sea que gracias a esta creatina se puede formar mayor energía. Como lo dije, es ergogénico. Aquí observamos que yo lo consumo porque siento que es uno de los sustratos que le ayudan al cuerpo a producir esta energía y está bioquímicamente comprobado. Aquí vemos otro suplemento. La actividad anaeróbica 2, el mecanismo por glucógeno. Para realizar el trabajo igual, las células musculares utilizan sus reservas de ATP, siendo estas limitadas. Igual, el glucógeno va a estar limitado. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué entonces duelen tanto los músculos al tener una actividad física intensa? ¿Por qué sentimos ese dolor? Y llegamos a nuestro punto medular, que es el ciclo de Cori. Cuando las células no reciben suficiente oxígeno, por ejemplo, durante la actividad física intensa, se produce la fermentación láctica, como lo observamos en la imagen, en lugar de ATP. Normalmente, dicha fermentación láctica es neutralizada en el interior de la célula, pero si se produce en grandes cantidades, puede ser perjudicial. Aquí entra en juego el ciclo de Cori, que no es más que sacar ese ácido láctico de la célula y transportarlo al hígado, donde es sintetizado, convirtiéndolo este ácido láctico en glucosa mediante la gluconeogénesis, como lo estuve mencionando anteriormente. Observamos el medio, que es la sangre, para transportar ese lactato al hígado. Pero, ¿cómo realmente ocurre? ¿Ok? Observemos. Aquí tenemos el músculo, la sangre como intermedio y el hígado. Recordemos que esta glucosa se encuentra como forma de glucógeno, o sea, almacenada. Aquí le observamos la glucosa y primeramente se da la glucólisis. Esta glucólisis se producen 2 ATPs y 2 NADH, ¿sí? Luego esto lo transforma en piruvato, en 2 piruvatos. Recordemos el proceso de glucólisis ya mencionado en clases anteriores, y por la lactato deshidrogenasa se forman 2 NAD positivo y de esta manera se forma entonces 2 lactato. Ok, eso es en el músculo. Luego la sangre lo transporta al hígado, donde estos 2 lactatos, gracias a la misma enzima lactato deshidrogenasa, aquí observamos que entonces se utilizan hasta formando 2 NADH y formando 2 piruvatos. Recuerden que este lactato es muy tóxico en los músculos, y puede causar acidosis láctica, ya que es un pH que no se debe tener en el músculo, y puede también causar estos dolores musculares. Aquí observamos que entonces
por el mecanismo de gluconeogénesis se consumen 6 ATP formando glucosa, y aquí entonces volvemos al ciclo. Este ciclo de Cori se dice que es un reciclaje, y eso es lo que trata el ciclo en sí de Cori, cómo se transforma ese lactato a glucosa y viceversa, cómo la glucosa llega entonces a ser lactato. Recordemos el ciclo con el siguiente rack que se encuentra en la web. Este me pareció muy atractivo. Comencemos. Cori comienza así, en el fin de glucólisis que aquí se generan 2 piruvatos de por sí anaeróbicamente. En otro rap te dije aquí que el piruvato a lactato se iba a convertir. Lactato, deshidrogenasa como enzima, utiliza NADPH la coenzima. Me quedé NAD más 2 lactatos en función en el músculo, y de allá la circulación. Y en la circulación que hace, entra en el hígado y ya está en la segunda fase. Y la lactato deshidrogenasa, para ser exacto, invierte la reacción, va a ser lactato a piruvato. Ya te cuadro, suave. Recuerda que escribiendo que estoy, yo no rapeo ni el lápiz tampoco. El piruvato, entrando a un proceso metabólico, gluconeogénesis, realmente un proceso anabólico. Consume 6 ATP mientras se desglosa, y a partir de piruvato me sintetiza glucosa. Se va la sangre, desplazándose sin vehículo, sigilosamente la glucosa llega al músculo. Proceso que sufren habitualmente los atletas. Reutiliza la glucosa y el ciclo se completa. Te doy un aviso de manera práctica, el ciclo evita, por tanto, la acidosis láctica. Tiene un consumo neto de 4 ATP así. Y otro dato que quiero que sepa usted: si la glucosa no se usa, nunca es un problema, porque en forma de glucógeno se almacena en el músculo, y no por cuestiones lógicas, sino más bien por condiciones fisiológicas. Ok, vamos a observar la primera actividad, que se llama Aprendo te aprendo. La actividad corresponde al llenado de un crucigrama en base a lo estudiado en clase. En el documento escrito hay más actividades para desarrollar. A comenzar, y dice así: enzima que reduce al piruvato en el hígado y músculos. Como ya lo vimos en el video, podemos desarrollarla. ¿Cuál es esa enzima? Exacto, es la lactato deshidrogenasa. Proceso que ocurre para transformar de piruvato a glucosa en el hígado. ¿Cuál es ese proceso, muchachos? Correcto, es la gluconeogénesis. Recuérdenlo muy bien. El ciclo del ácido láctico se da en condiciones. ¿Qué condiciones se da este ciclo? A ver si lo recuerdan. ¿En presencia de oxígeno o no hay presencia de oxígeno o poca presencia de oxígeno? Correcto. Hay poca presencia de oxígeno, o sea que es anaeróbico o anaeróbicas o condiciones anaeróbicas. El número 4 son reservas de glucosas en el músculo. Son reservas de glucosas en el músculo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Excelente. Es el glucógeno, porque esa es la reserva de glucosa 6-fosfato en el músculo. La número 5, clase de enzima que sintetiza la creatina. Clase de enzima, recordemos, ¿qué clase es? Clases pasadas. Correcto, es una quinasa, ¿sí? Vamos a la número 6. Es conocido como ciclo de lactato o también de ácido láctico, o, bueno, aquí es muy fácil. Es el ciclo que hemos estudiado toda esta clase, es el ciclo de Cori. Y vamos a la última. La moneda energética. ¿Cuál es esa moneda energética que hemos repetido durante toda la clase y que es muy importante para hacer cualquier ejercicio físico? A ver. Empieza con A, muchachos. Excelente. El ATP. Y de esta manera hemos finalizado la clase. Les sugiero que sigan leyendo el documento. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo, que lo dejaré en los comentarios.